¿En serio? ¿Qué nos pasa? En medio del ajetreo del siglo XXI, pocos se dan cuenta de lo diminutos que somos en el marco de la historia de la humanidad. Si tuviéramos que resumir toda nuestra historia en un libro de 1000 páginas, solo apareceríamos en las últimas. Y, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, aquello que nos parece antiguo es en realidad muy reciente. Por ejemplo, la revolución científica y la era del colonialismo se desarrollaron en la página 999. La página 1000 abarca la historia de Estados Unidos desde el siglo XVIII hasta la década de 2020. Aunque nos concedió muchas de las libertades que tenemos la suerte de tener ahora, este periodo también trajo guerras devastadoras, el auge de las armas nucleares y una creciente preocupación por el cambio climático. En este preciso momento, nos encontramos en una misteriosa y a la vez aterradora página 1001. ¿Qué avances y catástrofes traerá consigo, y qué dirección elegirá la humanidad? A pesar de nuestros avances tecnológicos, los seres humanos no estamos madurando a medida que progresa la civilización. Contar con más recursos no necesariamente es sinónimo de más sabiduría. Las divisiones políticas y de clases siguen aumentando, y la sociedad parece estar más dividida que nunca. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Y qué podemos hacer para evitar errores aún peores en el futuro? Inicialmente, Tim Urban, autor del blog The Story of Us, la historia de nosotros, empezó a escribir para responder a esta pregunta. Su investigación lo llevó a un viaje de 6 años explorando cómo se forman, piensan y organizan las sociedades. Al analizar la sociedad estadounidense desde sus inicios hasta ahora, desarrolló un marco de referencia único que podemos aplicar para ver el mundo contemporáneo y diagnosticar sus problemas. Descubre lo que podemos hacer para dirigir a la humanidad en la dirección correcta antes de que sea demasiado tarde. Actuamos como autores de la historia de nuestra humanidad, no solo como personajes. Punto clave 2. ¿Cómo pensamos? De Platón a Descartes, los filósofos expusieron sus teorías sobre la misteriosa mente humana. Cuando se trata de animales es mucho más fácil, ya que sus mentes representan muchas instrucciones codificadas por su necesidad de sobrevivir. Es como un programa informático, el que mejor funcione y se mantenga actualizado tendrá más posibilidades de vivir y transmitir sus genes. Pero los humanos hemos progresado tanto que podemos tomar el control de nuestro entorno. El problema reside en el ritmo de ese progreso. El software de nuestro cerebro sigue funcionando según las reglas de nuestro antiguo hábitat, sin actualizarse aún al mundo más nuevo y sofisticado del siglo XXI. La buena noticia es que no estamos atascados por estos programas primitivos desarrollados para la supervivencia. Nuestra capacidad cognitiva es la que nos diferencia de otros animales. Comparemos los dos cerebros que poseemos. El primitivo busca la dopamina y satisfacer necesidades humanas básicas como la supervivencia, el sustento y la reproducción. El superior da sentido al mundo, permitiéndonos pensar de forma abstracta, hacer introspección y aprender de nuestras experiencias. Por mucho que queramos que ambos estén equilibrados, el mundo contemporáneo compite por nuestra atención mientras estamos continuamente buscando placer. Cuando el primitivo adquiere demasiado control, nos desviamos hacia comportamientos sin sentido. Por ejemplo, ¿alguna vez te has encontrado comiendo bocadillos inconscientemente? Ese es el cerebro primitivo al mando. Aunque nuestro cerebro superior se opone a los alimentos procesados, nuestros instintos primarios se sienten atraídos por los sabores y las calorías que contienen. Rendirnos ante el cerebro primitivo nos hace miopes, fomentando las adicciones y la vulnerabilidad. Pero, sobre todo, el cerebro primitivo y superior influyen en la manera en que percibimos las distintas ideas. Pensamos críticamente o mantenemos nuestras creencias como sagradas e incuestionables. Estos son algunos ejemplos de formas en las que podemos procesar la información. Como un científico, el pensamiento del científico utiliza el superior. Son escépticos, están abiertos a múltiples puntos de vista y evalúan la información constantemente. Como un aficionado a los deportes, al contrario que los científicos, desean un resultado concreto, igual que si animaran a su equipo favorito para que ganara. Como un abogado, en un juicio, un abogado debe demostrar un único punto de vista y ganar, igual que muchos hacen con las ideas. Como un fanático, permite que el cerebro primitivo dirija el espectáculo. Sus creencias son sagradas y se identifican tanto con ellas que rebatirlas les parece un insulto. Punto clave 3.
El impacto de la cultura colectiva en las creencias. Sea cual sea el entorno en el que nos encontremos, ya sea el trabajo, la escuela o la calle, pasamos a formar parte de las normas tácitas de su cultura. Estos grupos exaltan algunos comportamientos y valores, mientras que condenan otros. Formamos parte de múltiples culturas en un momento dado, adoptando sus normas y creencias. La mayoría de los grupos se dividen en dos tipos. Laboratorio de ideas. Estos entornos dan prioridad al pensamiento crítico de alto nivel, valorando la independencia y los múltiples puntos de vista. Los debates rara vez se convierten en insultos o discusiones, sino en un campo de batalla para la búsqueda de ideas y la colaboración. Al igual que los científicos, las personas que participan investigan distintas hipótesis y buscan ampliar sus formas de pensar. Cámara de ecos. Caracterizados por un pensamiento de bajo nivel, estos grupos fomentan los mismos patrones de pensamiento y la conformidad. El desacuerdo equivale a un insulto, mientras que todos los debates se convierten en una pelea inevitable. Consideran sagradas determinadas ideas, desalentando la innovación y el pensamiento creativo. A ambos lados del espectro, estos múltiples grupúsculos pueden empezar a colaborar y unirse en un grupo inmenso. Los laboratorios de ideas pueden dar paso a sociedades más grandes en las que se fomente la exploración y el pensamiento crítico. Allí, las personas pueden prosperar libremente como individuos y grupos más pequeños dentro de un sistema mayor. Pero si las cámaras de eco se unen, las cosas se vuelven peligrosas. A pesar de no saber nada de la historia de Mongolia, muchos han oído hablar de Genghis Khan y de sus grandes conquistas. Su ejército era poderoso, gracias a las estrictas normas que debían obedecer. Todo el que desertaba del campo de batalla era condenado a muerte al instante. El ejército mongol era un ejemplo perfecto de golem, un gigante nacido de la cultura de la cámara de eco. Un golem es una sociedad construida a partir de un pensamiento de bajo nivel que se basa en la obediencia y la fuerza bruta. Prosperan con la mentalidad de nosotros contra ellos, normalmente unidos en una lucha contra un peligroso enemigo externo. Suprimen la individualidad y fomentan el sacrificio por el bien del grupo, apelando a nuestras mentes primitivas. Con esta forma de pensar es como la humanidad ha sobrevivido a lo largo de la historia, agrupándose en un golem y luchando contra otro más formidable. En el siglo XXI, los golems están aumentando su popularidad. Se sienten increíblemente cómodos utilizando las herramientas que ofrece nuestro mundo en línea. Filtran y tergiversan la información a través de los medios de comunicación, creando una cámara de eco especial para sus seguidores, incapaces de mirar fuera de la burbuja. ¿Sabías que? Los estudios revelan que los individuos con mayor coeficiente intelectual tienden a ser menos propensos a reconsiderar sus creencias. La capacidad de reconocer patrones rápidamente aumenta la probabilidad de caer en los estereotipos. Has completado 3 puntos clave y conseguido una racha diaria. ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Clave 4. Cuando la política se convierte en una película de Disney. La gente se refiere a la situación política actual en Estados Unidos con diversos nombres: el advenimiento del autoritarismo, la polarización y la división política. Vemos el auge de la cultura tribal en la política, apoyada por diversos golems. Analicemos introspectivamente el siglo pasado. Tras 2 guerras mundiales, la unidad nacional de la sociedad estadounidense era relativamente alta. En cambio, los años 60 trajeron consigo mucho caos y división con el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. La división entre el Partido Republicano y Partido Demócrata empezó a ampliarse exponencialmente, empeorando con cada elección. Esta rivalidad dio paso a un tribalismo sobrecargado. Los dos bandos son tan opuestos que el odio empieza a consumirlos como una epidemia. Este sentimiento de aversión desencadena la deshumanización, el fanatismo político y la justificación de los ataques a los demás. En los últimos 30 años, la proporción de personas que ven a otro partido como altamente desfavorable se ha triplicado. Este tribalismo afecta a casi todas las esferas: educación, religión y negocios. Por ejemplo, mientras que solo el 5% de los estadounidenses estaban en contra de que su hijo se casara con un miembro del partido contrario, esta cifra ha aumentado hasta el 30 a 40%. Esto afecta a la sociedad de muchas formas que no conocemos ni comprendemos. Pero el problema no es el pensamiento de izquierda o de derecha. Una vez más, se trata del pensamiento bajo frente al pensamiento alto. El pensamiento elevado valora mucho la verdad,
ya que busca hacer preguntas y pensar críticamente. Analiza cómo podemos llegar del punto A, lo que tenemos ahora, al punto B, la situación política deseada. Pero el pensamiento de bajo rango puede ser mucho más destructivo, cerrado y desfavorable a la introspección. Al manipular los algoritmos de Internet, dar prioridad a la viralidad de las redes sociales sobre la verdad y añadir una dimensión de drama y conflicto a la política, los medios de comunicación se aprovechan de nuestro pensamiento de bajo nivel. La selección destructiva de los medios de comunicación provoca aún más división y prejuicios. Las empresas de medios de comunicación a menudo recurren al cerebro primitivo, por lo que es fácil confundir la comida basura política con contenidos nutritivos. ¿Qué nos queda al final? El mundo político de Disney. Las películas de Disney ofrecen una imagen simple del mundo en la que existen claramente buenos y malos. No hay lugar para los matices, ni para la complejidad, los defectos humanos o la empatía por los demás. Oponiéndonos unos a otros, empezamos a tratar la política de forma similar, partidos buenos y malos, con políticos claramente perfectos y otros terribles, que proponen políticas correctas e incorrectas. Nuestro mundo político de Disney se torna blanco y negro, dando prioridad a una narrativa política y negando por completo la otra. Punto clave 5. La historia del golem rojo. Tras crecer en Massachusetts, Jim sabía que solo había un candidato apropiado por el que votar, uno demócrata. Cada elección que observaba se convertía en una batalla entre buenos y malos. Cuando fue a la universidad, la mayoría de los estudiantes estaban de luto por la victoria de Bush, al igual que el resto de California. Quería seguir siendo crítico y no convertirse en un demócrata tribal, pero el deterioro de los métodos del Partido Republicano hacía imposible que simpatizara con ellos. Fue entonces cuando decidió echar la vista atrás e investigar cómo el Partido Rojo se convirtió en el golem que es hoy. Desde su creación, el Partido Republicano se ha posicionado como el término medio dorado, un ejemplo de políticas pragmáticas y moderadas. También existió una versión más extrema de sus valores bajo el paraguas de los republicanos fundamentalistas, que se opusieron a la rebelde nueva izquierda en la década de 1960. La imagen de los republicanos mejoró con Ronald Reagan, un orador elocuente que construyó la hermosa narrativa del partido sobre la libertad y el sueño americano. Sus discursos no dividían, sino que hacían hincapié en la humanidad común de todos los estadounidenses y en los valores compartidos sobre los que se había edificado el país. En su esfuerzo por animar a sus compatriotas a unirse a pesar de las diferencias, fue un candidato político de altura. Sin embargo, los republicanos de los años 90 no se parecían en nada a Reagan. Decididos a ganar la mayoría del Congreso, recurrieron a tácticas extremas para socavar al partido contrario, desde tachar a todo el Congreso de corrupto e ineficaz hasta llamar a los demócratas traidores y antifamilia. Poco después llegó la presidencia de George H.W. Bush, que potenció la división, nosotros contra ellos, para ganarse el apoyo popular en favor de la guerra de Irak. Este método condujo a un mayor tribalismo, evidente durante la coalición republicana contra Barack Obama cuando el Partido Demócrata ganó las elecciones. Esto es lo que asusta del sistema estadounidense. En algún momento se cruza una línea en la que el sistema deja de funcionar. Jim Urban. Ganar la guerra contra el enemigo demócrata se convirtió en lo más importante para los republicanos, aunque fuera a costa del valor fundamental estadounidense del liberalismo. Décadas después de Reagan, la llegada y el apoyo popular de Donald Trump llevaron a la baja derecha al primer plano de la política estadounidense. La guerra contra el Partido Demócrata se convirtió en una lucha contra la democracia, y resultó aterradoramente exitosa. Los golems políticos prosperan subvirtiendo las normas, dando prioridad a la conformidad y erosionando la confianza en los procesos democráticos vitales. Punto clave 6. El golem azul también va en aumento. Es fácil culpar a Trump del auge del tribalismo republicano mientras se ignoran los procesos golemistas del partido contrario. Por lo tanto, profundicemos en las divisiones dentro del lado azul de la política. La historia del origen de Estados Unidos representa el cuento de hadas del liberalismo, un país basado en los valores de la Ilustración, que protegía el sagrado derecho a la libertad de cada individuo. Sin embargo, no todo el mundo tenía los mismos derechos ni las mismas oportunidades en esta tierra perfecta. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos fue testigo de múltiples movimientos de justicia social que lucharon contra las leyes discriminatorias contra las mujeres, las personas de color y la comunidad LGBTQI. Estos
Estos movimientos condujeron gradualmente a una nueva dirección, distinta del liberalismo progresista que suelen representar los demócratas, el fundamentalismo de la justicia social, SJF, por sus siglas en inglés. Este pretende desmantelar el sistema sobre el que Estados Unidos se construyó. El movimiento cree que el sistema político en su conjunto es defectuoso, ya que permite que las clases privilegiadas se aprovechen de los oprimidos. En consecuencia, los estadounidenses nacen en una sociedad desequilibrada, impregnada por las fuerzas invisibles del racismo, el sexismo y la homofobia. La única forma de avanzar es derrocar el sistema basado en ese sesgo y empezar de cero. Con una visión tan definitiva de la sociedad, este movimiento ha pasado a formar parte de los escalones más bajos del mundo político de Disney. Divide la sociedad en privilegiados y oprimidos, racistas y antirracistas. No hay lugar para el diálogo, por lo que ese pensamiento se convierte en una verdad aceptada por sí misma. SJF tiene dos problemas. 1. Crea una cámara de eco. Mantenerse woke, estar despierto, y cuestionar los privilegios son los valores fundamentales de este movimiento. Con frecuencia, desviarse de esta forma de ver la realidad se castiga con ser tachado de racista, sexista u homófobo. Rechaza la idea de la experiencia universal del ser humano, afirmando que las personas de distintos orígenes son incapaces de entenderse entre sí. Por lo tanto, como miembro privilegiado de un grupo, está prohibido debatir u opinar sobre las experiencias del grupo oprimido. Por ejemplo, un académico blanco no puede opinar por sus características innatas sobre temas de racismo. 2. Abre paso a la intolerancia. Este movimiento fomenta la intolerancia contra los grupos privilegiados al referirse a ellos como manipuladores que amañan secretamente la estructura de la sociedad para beneficiarse. Pero también promueve la intolerancia más leve contra los grupos oprimidos, exigiéndoles menos y creando un ambiente paternalista para ellos. La libertad de expresión fomenta el debate abierto de ideas diversas, permitiendo el progreso de la sociedad. Punto clave 7. El verdadero problema es la supremacía de las ideas. Independientemente de donde nos encontremos en el espectro político, el auge de la supremacía de las ideas es evidente. Al combinar el pensamiento de bajo nivel y el autoritarismo, los supremacistas de las ideas imponen sus cámaras de eco a los demás. Su ideología se ve reforzada al promover la cultura del victimismo. La cultura victimista anima a las personas a definirse a sí mismas a través del sufrimiento y el trauma. Esta se deriva de la experiencia personal o de la identidad, lo que supuestamente hace vulnerable al individuo. Puede utilizarse fácilmente como manipulación, ya que incluso los insultos menores pueden considerarse tan traumáticos como la violencia dentro de esta cultura. Asumir el papel de víctima implica confiar en otros, como una autoridad o un grupo de apoyo, para resolver el conflicto y hacer que se castigue al agresor. La cultura de la cancelación es un gran ejemplo de este fenómeno. Desde cancelar a personas hasta eventos, todo el esfuerzo se dirige a encontrar y castigar a nuevos villanos. Las redes sociales se han convertido en un instrumento magistral para quienes tienen la misión de anular a otros. Los algoritmos recopilan rápidamente las noticias de última hora sobre las fechorías del villano, convirtiéndose instantáneamente en una amenaza radiactiva para la sociedad. El anonimato elimina la necesidad de rendir cuentas, y miles de voces airadas felizmente deshumanizan y destierran a la víctima al grupo de los excluidos. Estamos construyendo una sociedad de vigilancia, en la que la forma más inteligente de sobrevivir es volver a no tener voz. Tim Urban. Los supremacistas de ideas han prosperado en los campus universitarios. En los últimos años han cancelado más de 100 actos en los que iban a participar oradores con los que no estaban de acuerdo. Si la invitación no se revoca al instante, los estudiantes aplican tácticas más violentas, interrumpiendo el evento o gritando por encima del conferenciante. Desafortunadamente, estas interrupciones impiden la libre circulación de ideas en el campus, privando a otros estudiantes de la oportunidad de escuchar puntos de vista alternativos y de estar informados. ¿Cuál es el resultado? Se sofoca la libertad de expresión. Ya sea en las plataformas de las redes sociales o en los campus universitarios, los espacios destinados a un mercado sólido de ideas deben dar cabida a la expresión y la crítica de todos los puntos de vista. Sin embargo, esta cultura se basa en tácticas de miedo y penaliza a los creadores de ideas en lugar de fomentar una cultura de debate saludable. Cuando la gente tiene miedo de hablar abiertamente, resulta más difícil ver la verdad sin distorsiones. Por ejemplo,
La atención informativa de los medios de comunicación estadounidenses está muy sesgada, por lo que las víctimas negras reciben 9 veces más cobertura que las blancas. Como consecuencia de esto, cuando se pidió a los participantes en una investigación que calcularan el número de personas negras muertas a manos de la policía en 2019, el número real era 31. Todos los grupos lo sobreestimaron, y algunos se equivocaron por centenares. Conclusión. En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo contemporáneo, el pensamiento primitivo está en auge. Los populistas y los supremacistas de las ideas construyen rápidamente nuevos gólems, con la ayuda de la cobertura sesgada de los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales. Parece que estamos viendo una película de Disney llena de buenos y malos bien definidos, pero es nuestro futuro el que está en juego. Aparentemente, los dos lados opuestos del espectro político se están haciendo la guerra mutuamente. Sin embargo, paradójicamente, son la principal fuente de apoyo del otro. En un entorno cada vez más autoritario, el liberalismo se convierte en una amenaza. Nos olvidamos de reconocer y celebrar nuestras diferencias, aceptando el derecho de los demás a equivocarse. Formarse, pensar críticamente y fomentar el libre intercambio de ideas son los mejores antídotos contra la polarización que estamos viendo hoy en día. Curiosamente, épocas relativamente buenas y pacíficas como estas crean espacio para los insensatos y nos permiten entregarnos a pensamientos primitivos. A su vez, provocan épocas difíciles, y el ciclo vuelve a empezar. Actuamos contra esta espiral descendente antes de que sea demasiado tarde. Todo empieza por reconocer que esta no es la historia de nosotros contra ellos, sino de un gran nosotros. Prueba esto. Cultiva tu conciencia. ¿Cómo participas en el pensamiento de bajo nivel? ¿En qué áreas de tu vida tu cerebro primitivo se apodera de ti? Recuerda los valores e ideas con los que no estás de acuerdo y los grupos de personas que los defienden. ¿Por qué creen lo que creen? Investiga sus ideas críticamente e intenta ponerte en su lugar. Piensa fuera de ti mismo. ¿Vives en una cámara de eco o en un laboratorio de ideas? Examina tu entorno mediático y los grupos de personas más cercanos a ti. Sé valiente, no tengas miedo de decir lo que piensas, participa en debates sanos y comparte tus opiniones.